Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana Echevarría y el día de hoy te estaré hablando de la relevancia de la psicología educativa en la enseñanza. Es importante saber que existe algo llamado procesos de aprendizaje, el cual es de mucha importancia ya que nos indica la guía que tenemos que seguir para obtener un aprendizaje exitoso. La educación en sí es un proceso que tiene por objeto la formación integral de una persona. La educación comprende de la enseñanza y el aprendizaje. Y la enseñanza es el proceso por el cual se transmiten habilidades, conocimientos y experiencias. En las prácticas educativas existe la teoría, el concepto y el método. La teoría brinda las bases para dar solución a los problemas educativos. El concepto permite que el sujeto absorba la enseñanza y el aprendizaje. Y la metodología proporciona operatividad, objetividad, sistematización y predictibilidad, lo cual nos lleva a la mente. La mente opera mediante procesos simbólicos en la cual existe una relación entre la mente y el cerebro, en las cuales las representaciones mentales son estructuras y procesos. La número 1 es la atención, que es la focalización de la mente sobre algún estímulo. La número 2 es la sensación, y esta surge de la activación fisiológica sensorial o de algún sentido. La número 3 es la percepción, que es cuando le damos un significado a las sensaciones mediante un proceso de reconocimiento. Y la número 4 es la memoria, que es cuando captamos y depositamos nuestras experiencias o conocimientos del pasado. Estos 4 operadores son requisitos clave para el aprendizaje, la reflexión, la decisión y la inteligencia, lo cual nos lleva al procesamiento de la memoria. La información ingresa a nosotros por medio de nuestros sentidos: el tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído. Se analiza y se clasifica mediante experiencias previas. Si no es importante, se olvida, y si es importante, se almacena. Si existen experiencias previas, se recupera la información, y si es significativo, el recuerdo se guarda a largo plazo. Desde el modelo del procesamiento de la información, la memoria tiene un papel fundamental para que se dé el aprendizaje de manera exitosa. Continuamos con el origen de las diferencias individuales. Todos tenemos una personalidad diferente y en esta se nos rige el carácter, el temperamento y la conducta. Y eso va directamente de la mano de los estilos de aprendizaje. De estos existen 3 tipos: visual, kinestésico y auditivo. En el ámbito social nos rige la cultura y el contexto, y de eso depende nuestro tipo de socialización. Nuestra inteligencia se basa en nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras aptitudes y nuestras actitudes, lo cual va muy de la mano con la cognición, la cual se basa en atención, motivación, memoria y sensación. Y en las biológicas está el factor genético, el factor hormonal y los factores neuroanatómicos funcionales, lo cual nos lleva a los estilos cognitivos. Primero tenemos la dependencia versus la independencia del campo, la cual es la capacidad de abstraer aquello que se está analizando y captando del contexto en el que aparece. Tenemos la reflexibilidad versus la impulsibilidad, la cual es la velocidad de reacción ante los estímulos y el modo de afrontar la realidad. Tenemos lo sensorial versus lo intuitivo, la cual puede variar entre el uso de los datos disponibles a través de los sentidos, el uso de la imaginación y la intuición, para captar relaciones más allá de lo perceptible. De ahí tenemos el visual versus verbal versus áptico. La divergencia se encuentra en la manera en que la persona capta mejor la información, ya sea vía icónica o auditiva. Después tenemos lo global versus lo analítico y lo holístico versus lo serial. Este identifica los objetos y los analiza. El global procesa todo el bloque y el analítico los subdivide en partes. Después tenemos lo convergente con lo divergente. Vinculado a la creatividad, el estilo convergente busca una solución concreta a partir de la convergencia misma, de cualquier tipo de información disponible. Y el divergente propone alternativas diversas. Después tenemos el nivelador versus el agudizador. Esta es la capacidad en la que los sujetos son capaces de ver semejanzas y diferencias entre los diversos estímulos. Y por último tenemos lo tolerante versus lo intolerante, que es la capacidad de cada persona de tener flexibilidad y apertura mental hacia la posibilidad de la existencia de estos elementos divergentes con lo esperado y establecido por la norma o por la propia observación. Seguimos con las teorías del aprendizaje. Como ya mencionamos en un principio, el aprendizaje es un proceso en el cual se adquieren nuevas habilidades, conocimientos, destrezas, conductas y hasta valores como resultado del estudio, de la experiencia, de la instrucción, el razonamiento y la observación. Tenemos el socioconstructivismo, que es el papel del contexto y la interacción social, el cual juega una parte fundamental para que se dé el aprendizaje. Tenemos el constructivismo, que es el aprendizaje que construye activamente el conocimiento,
en interacción con el medio ambiente a través de reorganizaciones de estructuras mentales. Y luego tenemos el conductismo. Este aprendizaje consiste en la modificación de la conducta, debido a la adquisición, refuerzo y la asociación entre estímulos del medio y las respuestas del individuo. Después tenemos el humanismo, que propone un aprendizaje de manera significativa y vivencial y se define como el proceso que modifica la percepción de la realidad que los individuos tienen. Y este deriva de la reorganización y del yo. Por último tenemos a la psicología cognitiva, y este se basa en cómo los individuos representan el mundo en el que viven y cómo reciben la información. Ahora hablemos un poco sobre la metacognición, que es la capacidad de regular los propios procesos de aprendizaje. Esto se refiere a que uno es consciente de saber cuando uno sabe, saber lo que uno sabe, saber lo que necesita saber y conocer las utilidades de la estrategia de intervención. Para esto se necesita regulación, control, verificación, estrategias, planificación y predicción. Ahora sabemos que el aprendizaje es basado en conocimientos y es receptivo. El aprendizaje memorístico, su palabra lo dice, es cuando memorizamos letra por letra algún concepto. El aprendizaje significativo se da cuando algo nos impacta a tal nivel que no necesitamos memorizarlo, simplemente se adhiere a nosotros, lo cual nos lleva al aprendizaje basado en problemas. En este método el principal protagonista es el alumno. Su finalidad es formar un estudiante capaz de analizar y enfrentar los problemas como lo haría en su actividad profesional. Como número 1 tenemos la planificación. Se definen los objetivos del aprendizaje y las competencias que los alumnos desarrollarán. Se elige un problema de la vida real. Después se organizan los grupos y se asignan roles de moderador y secretario. Se hace una representación del problema donde se plantea la situación y se aclaran dudas. Hacemos una definición del problema, una lluvia de ideas y el planteamiento de respuestas e hipótesis. De ahí se permite que indaguen y hagan síntesis y representaciones, para al final hacer una evaluación y una autoevaluación. Entre otras técnicas de estudio, para activar los conocimientos previos, usamos los títulos y los subtítulos, el skimming y el scamming y las preguntas y respuestas. Para recoger y seleccionar la información, parafraseamos y subrayamos en los márgenes. Para la síntesis y la comprensión, utilizamos esquemas como mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros comparativos. Ocupamos conectar partes del texto para que se logre la comprensión. Para la transferencia de conocimientos ocupamos resúmenes, mapas en blanco y esquemas mundos. Para la memoria tenemos las reglas de asociación, musicar nombres, reglas básicas, enlazar usando la narración, los acrósticos y la repetición. O como en este caso, crear un video con temas importantes para que la información quede registrada de la manera en la que tú mejor la entiendes y te sirva de herramienta de estudio. Eso ha sido todo de mi parte, muchísimas gracias por la atención y que tengan lindo día.